Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, voy a aprovechar este denominado Plan BES, que es un plan implementado por la Secretaría de Políticas Universitarias, para acercarles a ustedes algunas reflexiones generales vinculadas a este Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. En primer lugar, yo quería aclararles que este seminario que nosotros dictamos en forma cuatrimestral no es un seminario ni de historia de las ideas, ni de sociología, ni de filosofía, eh, ni de historia de la cultura, sino básicamente un seminario sobre epistemología. Eh, para utilizar términos simples y al alcance de todos, porque, como ustedes saben, nosotros, este seminario, compartimos un espacio áulico con distintos estudiantes de diversas comisiones, de diversas carreras, que van de las humanísticas hacia las tecnológicas. Corresponde un poquito plantear la cuestión general de cuál es el significado que nosotros le atribuimos a la palabra epistemología. La división entre doxa y episteme viene básicamente de la filosofía griega. Los griegos, eh, y vuelvo a aclarar tratando de simplificar la cuestión, eh, de alguna manera definían la doxa como el conocimiento simple o superficial de las cosas y la episteme como el conocimiento profundo, ¿m?, de las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que los griegos consideraban que hay un conocimiento simple de los objetos y de los sujetos que nos rodean, donde nosotros no nos hacemos demasiadas preguntas sobre ellos. Recurrimos o los relacionamos. Por ejemplo, este celular. Yo me relaciono con él, conozco algunas funciones, pero tengo una muy vaga idea de cuáles son los principios que rigen su funcionamiento. A lo sumo, que existen unos algoritmos que de alguna manera regulan o se constituyen en un elemento central de la regulación, sobre todo de las aplicaciones que uno utiliza, que utilizamos cotidianamente con nuestros celulares. Pero no me cuestiono más allá de eso. Recurro a él, a este celular, por una cuestión de utilidad. En cambio, la episteme, por lo tanto, ese primer conocimiento sin demasiada indagación, era considerado, o es considerado como bajo la idea de doxa. La episteme, a diferencia, nos refiere al conocimiento profundo de las cosas. Es decir, cuando ya hay una indagación, cuando ya uno profundiza el conocimiento, y ese conocimiento además lo profundiza método mediante, es decir, utiliza o recurre a un método que se conoce, digamos, como método científico para indagar y sacar algunas conclusiones mucho más profundas sobre ese objeto o el mismo sujeto o conjunto de sujetos con el cual me estoy relacionando. Por lo tanto, este seminario es epistemológico. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos poniendo en juego aquí, para que ustedes puedan eh, llegar a él, cuanto menos a partir de los ciertos rasgos más significativos, es colocar, digamos, o convertir en un objeto de estudio una matriz de reflexión creativa que se fue desarrollando en América a partir de su propia historicidad. ¿Qué significa esto? Significa que la capacidad de conocer, en principio,
es común a todos los seres humanos. Es decir, si en algo nos parecemos a los chinos, a los hindúes o a los nepaleses, es que todos los seres humanos estamos dotados de ciertos instrumentos, de ciertos órganos que nos permiten dar cuenta de un mundo exterior que existe, que está ahí, que nos interpela. Y eso lo hacemos primero a través de lo que se llaman propios receptores, es decir, los receptores, los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, y después, paso seguido, a partir de una serie de procesos físico, químicos y biológicos que nos facilitan, que nos permiten, conceptualizar, es decir, establecer a partir del establecimiento de categorías que nos permiten dar cuenta de esos elementos que nos rodean. Es decir, que la capacidad de conocer es una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Y esto ha sido lo suficientemente estudiado y sigue siendo objeto de estudio y profundización porque, en cierto sentido, en lo que refiere a la historia del conocimiento, digamos, uno podría decir que estamos en una etapa bastante histórica y limitada, porque a pesar de los avances tecnológicos que ha desarrollado la humanidad, hay muchas cuestiones vinculadas a las características esenciales y a los mecanismos a partir de los cuales nosotros nos apropiamos de esa realidad que nos rodea, de ese ecosistema en términos generales que nos rodea. Bueno, todavía existen mucho más incógnitas que certezas, más allá de los avances tecnológicos que han sido reales y sobre todo estos últimos años, a partir de del desarrollo sobre todo de las ciencias y las tecnologías de la información y de las neurociencias. Hay un avance, pero todavía hay secretos sin develar. Pero podemos ponernos de acuerdo perfectamente que todos los seres humanos tenemos la capacidad de relacionarnos con el entorno y con nosotros mismos a través de una serie de procesos físico-químicos y biológicos que nos permiten dar cuenta de ese ecosistema donde estamos nosotros instalados ahora en tiempo y espacio, ¿no? Ahora bien, esta cuestión no se va a poner en juego porque no es un seminario que se dedique, digamos, al abordaje, digamos, de los procesos, digamos, físicos, químicos, reitero, biológicos, que hacen lógicos, que hacen al conocimiento, sino a la cuestión desde que respondería a la pregunta, bueno, pero ¿desde dónde pensamos? Y ahí es donde hay una gran ruptura. Y existe una gran ruptura porque, como ustedes saben, a partir del surgimiento del racionalismo, fenómenos como la ilustración, como positivismo, es decir, filosofías que dieron cuenta, digamos, o empezaron a dar cuenta de esta capacidad y de estas facultades, la respuesta a si las condiciones temporales y espaciales, desde dónde pensamos, condiciona o no ese pensamiento. Es decir, hay una historia del pensamiento que habla de, en cierto sentido, de una facultad, de una razón, digamos, que es universal, capaz de comprender todos los fenómenos del universo, o sea, potencialmente capaz de conocer todos los fenómenos universos, y una razón universal, es decir, que caracteriza a todos los seres humanos por igual, y no, se pregunta demasiado desde el desde dónde yo estoy pensando. Y
Y de esa idea, de ese pensamiento, digamos, de carácter universal, que surge con la gran revolución epistemológica que se da sobre todo en Europa, a partir del surgimiento de las nuevas filosofías que colocan a la razón en el centro del proceso de conocimiento. Existen otros teóricos que dicen sí, coincidimos, no podemos dejar de definir al ser humano como un ser racional y por lo tanto digamos, nosotros no ponemos en cuestión o dotado de razón, aunque la razón también en cierto sentido posee una dimensión mítica porque esa razón no es tangible, digamos, es una categoría, es un concepto. Pero las diferencias grandes que se dan y el gran debate es qué pasa con el sujeto pensante, es decir, las condiciones de espacio y tiempo desde donde piensa el sujeto pensante influyen o determinan total o parcialmente su forma de pensar, tanto en el aspecto individual como colectivo. Podríamos decir que si bien hay una facultad que es universal, el pensamiento es esencialmente situado. Bueno, nosotros lo que vamos a tratar de trabajar con ustedes es justamente este debate, colocando, digamos, como centro, como objeto de estudio de este seminario, un ejemplo de lo que nosotros conocemos como pensamiento situado, que es el pensamiento nacional y latinoamericano. Ya el mismo nombre, asignar el carácter nacional o latinoamericano, nos está dando cuenta de que, digamos, hay determinadas características específicas que lo caracterizan como tal y además lo sitúan en un tiempo y en un espacio determinado. También podríamos constituir un objeto de estudio que hable del pensamiento chino. Y eso tiene muchas consecuencias, variadas consecuencias. Yo les voy a poner, por ejemplo, una. Nosotros estamos acostumbrados, desde el punto de vista médico, a un tipo de medicina que se conoce como medicina alopática. Algunos recurren a la homeopatía, pero básicamente, en términos generales, nuestra población es atendida por lo que se conoce como una medicina alopática, que es una medicina que proviene de Europa, aunque originariamente proviene del norte de África. La primera facultad de medicina fue la Facultad de Fátima, fue la Universidad de Fátima, donde se encuentra el primer libro de medicina, se encuentra en la ciudad de Fez, en Marruecos. Es decir, que uno podría hacer una historia de la medicina alopática y colocarla, digamos, en un proceso transicional entre los descubrimientos realizados en el norte de África y después los aportes europeos. Todos esos nos llegan a nosotros bajo la caracterización de un tipo de medicina, que está basada en principios físico-químico-biológicos, ese paradigma físico-químico-biológico. Es decir, a los médicos, a los primeros médicos se los denominaba por eso físicos. Había intervenciones físicas sobre el cuerpo, por ejemplo, se conocían las técnicas para curar cataratas, se conocían técnicas para intervenir sobre distintas cuestiones sobre el cuerpo, sobre todo porque las religiones que de alguna manera eran las características del norte de Europa, no tenían o no poseían el tabú sobre el cuerpo humano que sí detentaba la cristiandad, que era hegemónica en Europa. En la cristiandad del cuerpo humano, a imagen y semejanza de Cristo, era una cuestión bastante intangible. En cambio, para esas culturas, esas cosmovisiones, no lo era, con lo cual hay un avance inicial que después, con expansiones islamitas hacia Europa, hace 7 siglos, se van entrelazando y se va a ir constituyendo lo que se conoce como la medicina alopática, que está basada básicamente en esos 3 principios, el físico, el químico y el biológico.
Pero si uno viajara un poquito más lejos y fuera a China, se da cuenta que mucho antes comenzó a desarrollarse un sistema, digamos, de tipo médico, basado en otro paradigma, en el paradigma energético, ¿no? Por eso se conoce, que nosotros vulgarmente conocemos como acupuntura. Bueno, esa acupuntura es utilizada comúnmente por los chinos hace miles de años, ha hecho aportes extraordinarios al conocimiento, digamos, del funcionamiento del cuerpo humano y de las distintas corrientes energéticas, y gran parte, la mayoría de los chinos recurren, digamos, a esa milenaria, algunos dicen técnica, pero uno podría decir colocarlo en el campo de lo científico, aunque yo sé que esto podría estar sujeto a críticas, que digamos, determina que ese paradigma es absolutamente diferente al paradigma europeo. Y eso posiblemente haya tenido que ver, ¿no?, sobre las condiciones ecológicas, históricas, de la China y de Europa. Es decir, de una serie de determinaciones que de alguna manera orientaron o reorientaron el pensamiento hacia distintos paradigmas, si quieren llamarlo así. Pongo este ejemplo, pero hay cientos de miles de ejemplos, y también en los términos de pensamiento político, por ejemplo, de pensamiento o de creencias religiosas. Ustedes no hace falta conocer mucho de historia para dar cuenta de la diversidad de paradigmas de religiosos, pero también de ideas políticas, de ideas sociales. Esto significa que esencialmente para algunos autores en realidad no hay una sola historia del pensamiento, sino la historia de los pensamientos situados, que se han entrelazado por procesos de conquista o de intercambio, eso es clarísimo, pero que digamos, hay una matriz originaria o creativa que de alguna manera determina ciertos modos o condiciones del pensar, o genera, como sostiene Alcide Argumedo con mucha certeza, matrices de reflexión. Nosotros, entonces, los que le proponemos a ustedes es ingresar a un seminario que es básicamente epistemología, aunque para ello nosotros tengamos que recurrir mucho a las historias y a las historias y a la filosofía, para que podamos entender cuáles son los procesos de encuentro y cuáles son los procesos de ruptura, y sobre todo cuáles son los elementos originales que para nosotros caracterizan este pensamiento situado, que es el pensamiento nacional y latinoamericano. En síntesis, nos vamos a encontrar nosotros con un seminario donde vamos a abordar, digamos, la historia y las características del pensamiento situado en América Latina. Y esta cuestión es importante primero porque este seminario es único en Latinoamérica. Es la primera vez que se coloca el pensamiento nacional y latinoamericano como objeto de estudio. En segundo lugar, porque nuestra universidad ha sido pionera en ese sentido, no solamente en la constitución del pensamiento nacional y latinoamericano como objeto de estudio, sino también en la creación de instancias ya de posgrado. Es decir, tenemos la primera especialización en pensamiento nacional y latinoamericano, que de alguna manera es, en cierto sentido, una continuidad de los elementos básicos que nosotros volcamos en estos seminarios, o en este seminario. Entonces, lo que yo quería indicarles a todas y a todas las estudiantes que ingresen a este seminario es que piensen que en realidad nosotros no estamos, este seminario bajo ningún concepto constituye un seminario sobre la historia de las ideas en América, sino básicamente constituyen el abordaje de una matriz de reflexión creativa que se desarrolló en América Latina a partir de su propia historicidad y sus propias condiciones ecológicas en el amplio sentido de la palabra, geopolíticas, obviamente
históricas, antropológicas. Es decir, la experimentación, les proponemos la experimentación de encontrarse ustedes con un pensamiento situado, digamos, pensamiento situado. Esto es importante porque si bien nosotros vamos a ver a autores y autoras que se enrolaron claramente en esta matriz de reflexión, que se reconocieron como pensadores latinoamericanos o como pensadores nacionales, también vamos a ver otros autores que sin reconocer haber participado o sentirse parte, han realizado o han, textualizado reflexiones que coincidirían con la idea de un pensamiento situado. Y también vamos a ver algunos autores que niegan esta caracterización de pensamiento situado y sostienen que simplemente, esto que nosotros definimos como pensamiento situado es un reflejo de lo universal, ¿no? Que en definitiva los problemas universales o los interrogantes universales o los problemas universales son para todos y todas los que habitamos esta pequeña parte del universo, porque cuando hablamos de universales le estamos dando una entidad simplemente a una especie de las tantas que habitan el universo, muchas de las cuales hasta las desconocemos, ni siquiera podríamos dar cuenta de su existencia. Así que yo les propongo ingresar a este mundo de la epistemología, aclarándoles además que es una cuestión absolutamente introductoria. La epistemología lleva años o siglos, uno podría decir, de estudios. Los filósofos han hecho recorridos, algunos de los cuales son extraordinarios. Vamos a citar algunos de ellos, pero obviamente tenemos que concentrarnos en aquellos puntos que de alguna manera constituyen la estructura central de este programa. Así que bueno, con esta pequeña introducción me despido hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias.